porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, estimados televidentes. Es un placer estar una vez más en este su favorito canal, su favorito programa, el segmento a cargo del Ministerio Juvenil. Hay una parte de la directiva de jóvenes y hoy pues tenemos un invitado especial dispuestos para compartir con ustedes, para hablar, compartirles un mensaje muy positivo y que creemos firmemente que va a transformar muchas vidas. Así que aquí estamos, bienvenidos. Si usted ha puesto este canal, por favor no le cambie. Queremos estar en un tiempo en sus hogares a través de sus televisores compartiendo con ustedes. Yo voy a dar un espacio para que los muchachos que me acompañan se presenten y den la bienvenida a este programa. Muy buenas noches, bendiciones. Es más que un placer nuevamente estar con ustedes y seguir compartiendo con ustedes una palabra de aliento, una palabra de edificación. Y pues como antes ya nos habíamos presentado anteriormente y como a veces lo hacemos, mi nombre es Rebeca y soy parte de la directiva juvenil. Muy buenas noches, el Señor les bendiga, amados televidentes. Es un placer nuevamente estar a través de su televisor trayéndole palabras de aliento y de bendición para sus vidas. Mi nombre es Milton Zamora y dejamos también a los muchachos que se presenten con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, amigos televidentes, que el Señor les sea bendiciendo en sus hogares. Mi nombre es Isaili Herrera y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bendiciones televidentes, es un gusto estar en este programa como invitado y deseando que ustedes, los que nos están sintonizando, guarden todas las palabras para que puedan recibir lo que tenemos para ustedes. Bueno, pues es una bendición y queremos compartir una vez más acerca de un tema muy interesante. Hemos hablado, ¿verdad?, bastante a través de este medio, que damos gracias a Dios que tenemos la bendición de compartir con ustedes. Hemos hablado de diferentes temas que han bendecido nuestras vidas, y antes de empezar con queremos decirle que todo lo que nosotros venimos a hablar aquí está basado en un libro que es verdadero. En un libro que, si usted tiene uno en su casa, si usted tiene una Biblia, por favor tómela ahorita, cada vez que digamos un versículo, un libro, un capítulo, para que usted pueda confirmar y también llenarse a través de esta palabra en su vida. Y sobre todo lo hemos vivido, lo hablamos con propiedad, con experiencia, porque el Señor nos manda a glorificar su nombre a través de las cosas que nos suceden a nosotros, todo en base a su palabra. Así que ahora queremos hablarles acerca de un tema discutido, que lo escuchamos mucho, pero a veces lo pasan por alto. Este tema a nuestro alrededor mucho se menciona esta palabra, pero muchas veces no le damos la importancia que merece tener esta palabra. Queremos hablar de este tema que es amplio y es la voluntad de Dios. Es un tema muy, pero muy amplio, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que son los libros que conforman la Biblia, todos estos libros hablan algo y siempre traen un mensaje acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Queremos centrarnos en este tema, hablarte a ti acerca de la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, y con diferentes preguntas que van a ir surgiendo a lo largo de desarrollar este tema, que tal vez algún día te has hecho y que hoy queremos responderte siempre conforme a la palabra de Dios. Hay un versículo clave en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Si tú tienes una Biblia en tu casa, por favor, acompáñanos. Romanos capítulo 12, verso 2, habla acerca de la voluntad de Dios. Y queremos partir de este versículo. A ver si por favor Rebeca nos lee Romanos 12, verso 2. Amén. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno,
Empieza Pablo escribiendo acerca de los deberes como cristianos que tenemos que tener y viene y dice: no se conformen a este siglo, sino transformen por medio de la renovación de su entendimiento, y así van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Queremos empezar hablando de la voluntad de Dios. ¿Qué entendemos por voluntad? Cuando viene a nuestra mente esa palabra, es un término muy general y se usa en para distintos contextos, pero podemos asociarle a lo que vamos a hablar. ¿Qué entendemos nosotros por voluntad? Deseo o intención de hacer algo. Muy bien. El querer hacer algo. Una intención. El superarse, lograr algo. Tener la intención de hacer algo. Tener la motivación. La motivación, así es. Es algo interno de una persona, ¿verdad? De que nace en que yo quiero superarme, yo quiero motivarme. Es el deseo adentro de uno mismo, intencionalmente, o dentro de nosotros, que tenemos la intención de algo que deseamos hacer o que no deseamos hacer. Entonces, ese término es general, la voluntad. Más allá que la voluntad de Dios, estamos hablando ahorita generalmente. Voluntad es un deseo, es una intención, a veces es una necesidad, pero algo voluntario, como la palabra lo dice, que yo lo quiero hacer, que es mi intención hacerlo. Hay otro término también que es voluntad humana. Así como existe la voluntad de Dios, existe voluntad humana. La voluntad humana es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para decidir con libertad. Los cristianos le llamamos, o muchas personas le llaman generalmente el libre albedrío, que dicen, ok, cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera, tú sabes cuáles son las normas, las leyes, pero tú eres libre en decidir qué quieres hacer. Entonces, es la capacidad para decidir. Por ejemplo, la voluntad humana es que me pongan un plato de pollo asado y un plato de carne asada. ¿Cuál quieres comer, Miltito? Bueno, ahorita se me antoja pollo asado porque carne ya come ayer. Entonces, esa es la voluntad de Milton en este momento, suponiendo pues comerse un pollo asado, teniendo en algo que decidir. Pero tenemos la voluntad de Dios, y según lo que Rebeca leía en Romanos, habla de 3 características de cómo es la voluntad de Dios. Habla 3 puntos cómo es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El punto número 1 es que es agradable. Punto número 2 es perfecta, y también habla que es buena. Son 3 características positivas. Bueno es positivo, agradable es positivo y perfecto es súper positivo también. Es algo interesante porque a veces nuestra voluntad no es agradable para otras personas. A veces nuestra voluntad humana no es perfecta porque ni siquiera nosotros mismos somos perfectos. Y muchas veces nuestra voluntad no es buena. A veces tenemos como instintos malvados, malévolos, maliciosos, que de pronto se salen, ¿verdad? En uno querer hacer cosas que no son tan buenas. Sin embargo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es en base a esto que queremos compartir con ustedes, porque queremos traer a ustedes noticias buenas, queremos traer a ustedes un mensaje bueno, como lo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tan cuestionada entre los jóvenes, los adultos necesitan la voluntad de Dios, los niños necesitan conocer la voluntad de Dios. Es por eso que hoy queremos compartir con ustedes acerca de este tema. Y siguiendo esta línea, leer en Isaías capítulo 55, habla algo similar que nos deja en claro esta parte de la voluntad. Isaías 55, Isaías, se puede leer del verso 8 al 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí Dios nos deja en claro, ¿verdad? Porque a veces nos engañamos y decimos, la voluntad de Dios es mi voluntad, es la misma, no tienen nada de diferencia.
pues tenemos que decirles que no, por algo es la voluntad de Dios. Es muy diferente la voluntad de Dios a la voluntad humana. Es muy diferente la voluntad de Dios a la voluntad terrenal. ¿Y qué podemos entender con este versículo que dice, mis pensamientos? Este es Dios diciendo a su pueblo, este es Dios diciéndonos a nosotros. Mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice Jehová. ¿Qué podemos entender con esta palabra? ¿Qué mensaje trae esta palabra a nuestras vidas? Como decía, a veces nuestra voluntad quizás puede incomodar o no ser grata a las demás personas, pero entonces viene la voluntad de Dios y te dice, es como cuando, digamos, tus padres, es una comparación tan específica, porque tus padres jamás van a querer la destrucción para ti. Tus padres siempre van a querer algo superior de lo que a veces nosotros pensamos como jóvenes. Entonces, igual Dios es tan clara esta palabra y te dice, no, tus pensamientos no son mis pensamientos, porque a veces nosotros escogemos nuestra voluntad que para nosotros está bien, pero en la verdad que no está bien. Y a veces venimos y nos refugiamos en otras cosas que no lo deberíamos de hacer, pero es nuestra elección y Dios te dice, no quiero que lo hagas porque tengo cosas mayores para ti, tengo cosas más grandes para ti. Entonces la voluntad de Dios siempre va a ser mucho más allá. Si tú quieres ser un arquitecto, Él te va a decir, no, yo quiero que sea el mejor arquitecto del mundo. Si tú quieres ser doctor, Él te va a decir, no, tú vas a ser la mejor doctora y tú vas a ser reconocida. Entonces siempre los pensamientos de Dios y los caminos de Dios siempre van a ser perfectos, siempre van a ser buenos, como tú decías, y siempre van a ser mucho más allá de lo que nuestra mente humana se puede imaginar. Así es. Y saber por dónde vamos caminando, porque aquí lo dice también, dice, tus caminos no son mis caminos. Sí, son diferentes. Sí, entonces saber que tal vez uno quiere ir caminando por donde uno quiere, su libre albedrío, pero Dios dice, no, yo quiero que camines conmigo. Así es. Sí, siempre la voluntad, los pensamientos y los caminos de Dios siempre desean lo mejor para nosotros. Sí. Aunque, como decía Rebeca, como ser humano claramente nosotros quizás nos imaginamos que por el camino que vamos es el mejor, pero realmente los pensamientos de Dios siempre nos vayan a llevar a bien, y el del ser humano lamentablemente falla. Así es. Pero cuando el ser humano pone la mirada en Jesús y decide seguir el camino de Jesús, ahí es donde puede lograr todo, aunque el enemigo quiera sacar del camino a cualquier persona. Pero si tenemos en mente que Jesús está con nosotros y llegar a la meta donde Jesús quiere que nosotros lleguemos, en su voluntad lo vamos a cumplir siempre siguiendo su palabra. Así es algo bien interesante este tema. Y también, muchachos, pensemos en que nosotros estamos divididos en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. En nuestra alma es donde está nuestra voluntad, y junto con la voluntad están nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces hay algo interesante aquí, que es lo que ellos recalcaban y decían, muchas veces nuestros deseos, nuestra voluntad falla. Y es cierto, ¿por qué? Porque así pasa a veces con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. O sea, eso es algo muy que está en mucha tendencia a fallar. Nuestros sentimientos y nuestras emociones a veces, y los jóvenes son testigos de esto, nos dominan y no podemos tomar el control muchas veces, hasta que entra la parte donde decía Justin, hasta que nos unimos a Jesús y buscamos hacer su voluntad. Entonces es ahí donde todo esto se alinea a Él. Entonces, ¿por qué nuestra voluntad tiende a fallar? Porque somos humanos, somos imperfectos, no conocemos el futuro, no estamos experimentados totalmente. Esto más lo viven las personas que están empezando a madurar, porque ya, por ejemplo, una persona adulta de 30, 40 años no va a hacer las cosas de un joven que viene apenas empezando a madurar, y es por esto mismo, por la experiencia. Pero esto viene de la mano, a veces fallamos, nuestra voluntad terrenal falla porque somos humanos, es esa parte almática que está junta y que tiende a fallar. Sin embargo, gracias y bendito sea el nombre de Dios, que existe la voluntad de Dios, que es la que nos guía, que es la que nos hace aterrizar y decir, no, estás mal, por ahí no está bien, estás mal, esto no es lo que a ti te conviene. Después viene, y ahí mismo en el versículo 9 dice, así como los
cielos son más altos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos. Nosotros estamos aquí, nosotros miramos los cielos y de hecho no podemos medir con nuestra vista la altura, porque yo, por ejemplo, cuando era chiquita, yo decía, está aquí nomás, no está tan alto, si me subo al cuarto piso de un edificio voy a llegar al cielo, pero después miraba los aviones y los aviones vuelan a una altura súper alta y ellos no van pegando en el cielo, ellos todavía... O sea, es una magnitud y la palabra de Dios lo compara y dice, así como los cielos son más altos que la tierra, una gran diferencia, así son mis pensamientos súper más altos que tus pensamientos. Y qué lindo que dice son más altos, no son más bajos, sino que son más altos. Él va pensando un paso adelante, Él va pensando en nuestro bienestar, que es algo súper lindo. Estar siempre arriba. Totalmente, y en Jeremías lo confirma donde dice, porque yo tengo pensamientos acerca de vosotros de bien y no de mal. Él es claro y él te dice, yo no voy a querer tu mal. Y el ejemplo que Rebeca daba es un ejemplo muy real, que las personas que gozamos de tener excelentes padres lo hemos comprobado y decimos, papá y mamá no van a querer algo malo para nosotros, nuestros padres no van a querer nuestra destrucción porque les hemos costado dinero, fuerza, trabajo. Entonces ellos no van a querer algo mal, no aman. Sin embargo, el amor de Dios es aún más grande. Su palabra lo dice, si ustedes siendo padres a veces malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿qué contimás el Padre Celestial no va a dar cosas mejores a sus hijos y va a contestar como pidan? Entonces es lindo esta palabra de la voluntad de Dios y Él es claro y Él dice, mis caminos son más altos que sus caminos, nunca van a ser iguales, nunca van a ser igual lo que yo quiero a lo que Dios quiera, porque Dios piensa mejor que nosotros, Dios piensa más grande que nosotros. Yo puedo decir, yo quiero ser una abogada, pero Él dice, ok, no vas a ser una simple abogada, vos vas a ser la mejor abogada, pero eso que sea la mejor abogada me va a requerir más trabajo, más entregar mío, yo solo quería ser una abogada, yo no quería ser la mejor, pero la voluntad de Dios es superior a la nuestra. Pero ¿qué pasa, muchachos? Aquí surge una pregunta que yo sé que muchos que están enfrente de su televisor dicen, ok, ¿qué pasa cuando yo quiero algo y Dios no quiere eso? ¿Qué pasa cuando mi voluntad es, yo quiero ir a ese lugar, es mi sueño visitar ese lugar, pero Dios dice, no puedes ir a ese lugar? Mi voluntad humana es ir a determinado lugar y viene Dios y dice, no, mi voluntad no es que vayas a ese lugar. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que ahí es donde entra la voluntad permisiva de Él. Tanto que a veces le decimos, Dios, yo quiero esto, y hay muchos de que a veces contienden y tienen como a retorcerle el brazo a Dios y decirle, no, es que yo quiero esto. Y a veces hay personas que yo he escuchado que dicen, no, yo estoy en ayuno y en oración, y estoy en ayuno y oración, y piensan que porque estar en ayuno y oración es la voluntad de Dios, y la verdad no, quizá a veces lo estábamos viendo que la voluntad de Dios es buena, perfecta, ¿verdad? Y que Él siempre va a tener pensamientos mayores para nosotros, pero a veces nosotros queremos algo que no está bajo la voluntad de Dios, y entonces viene Dios y te dice, mira, no era eso lo que yo quería, pero tanto que lo has pedido y lo has pedido, ahí está. Pero si te va mal, no digas de que es mi voluntad. Si te va mal, no creas de que fue mi voluntad. Tú rogaste, pediste eso, y ay, mira, yo no es mi voluntad, pero vos lo rogaste o pediste o clamaste por eso. Yo creo que esa es ya la voluntad permisiva de Dios. Y como Dios nos quiere tanto, nos tiene tanto amor, nos concede lo que nosotros queremos. Y podemos ver que Dios tal vez no quiere eso, pero como nosotros pedimos, por eso en ayuno, oración, hay personas que se meten con tanto en oración por algo que ellos quieren, pero tal vez no es lo que Dios quiere darle, pero tanto el pedir que Dios te lo concede. Sí, se aferran a aquel dicho que dice, el que persevera alcanza. Cuando realmente sí logras alcanzar algo, pero que al final te das cuenta de que... Es forzado, exactamente. Y cuando tienen fracasos, entonces dice, yo le rogué a Dios y fue la voluntad de Dios, pero la verdad no. Fue como que prácticamente obligamos a Dios a darnos algo que no estaba conforme a su voluntad. Cabe recalcar que no porque estemos en ayuno y oración Él lo va a dar, no, sino que Dios es un Dios
tan caballeroso y él de cierta manera nos respeta, porque si él hubiese querido, nos hace robot y dicen, no, es que vas a hacer esto y esto y esto, pero no, la verdad es que Dios es un Dios nos dio la libertad. Exacto, es un Dios tan lindo, porque no nos hizo como robots, sino que Él es tan caballeroso y Él siempre respeta nuestras decisiones. Así es. Como ponemos en ejemplo que yo quiero ser esto, pero Dios dice, ahí está, no tocas ni el techo de tu casa, como dice tu palabra, que los pensamientos de Él son más altos que los cielos. Entonces el ser humano no llega ni al techo de su casa, porque yo quiero ser esto, pero Dios dice, yo tengo algo mejor para tu vida. Pero sin embargo nos aferramos a algo, queremos algo que no nos hace llegar ni tan alto, e incluso hasta nos puede hacer caer y bajar y no podemos llegar a lograr nada en la vida. Así es como siguiendo el ejemplo que previo había puesto yo, Génesis quiere ir a un país, a Francia, a París quiere ir Génesis, entonces, y la Génesis tiene el dinero y todo, entonces se va a comprar el pasaje, el vuelo, hace maleta y todo. Dios dice, bueno, esta se empericuetó toda y pues que se vaya, hay que mirar qué pasa con su vida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Aquí yo quiero que algo quede claro, amado televidente, la voluntad de Dios no cambia para nuestra vida. Él no es como que si la Génesis compró el boleto, ok, la voy a dejar, es mi voluntad. No, si Él dice no, es no. Sus no tienen sombra de variación, ni sus sí tienen sombra de variación. Él cierra una puerta, esa puerta va a estar cerrada siempre, Él no cambia. Y si Él abre una puerta, no va a haber ni el universo entero que la pueda cerrar. Entonces la voluntad de Dios no va a cambiar. Pero muchas veces yo digo, ok, ¿y por qué si compré el pasaje y todo y Dios me dejó ir? Entonces aquí entra la voluntad permisiva de Dios, que es lo que previo compartían los jóvenes con ustedes, de que ok, tomarlo, pero yo tenía algo mejor. La vez pasada experimentaba algo yo, y es como que si yo quiera regalarle a Rebeca una cartera súper carísima para su cumpleaños. Sin embargo, es una sorpresa y no le vamos a decir a Rebeca que le vamos a dar esa cartera. Es una sorpresa, ella no sabe, nosotros sí, ella no. Y viene Rebeca y el día de su cumpleaños, llega el día de su cumpleaños y ella dice, ya falta poco para mi cumpleaños, yo quiero el día de mi cumpleaños estrenarme una cartera. Entonces Rebeca ahorra para esa cartera y se va a comprar una. Nosotros los que estamos aquí sabemos que vamos a regalarle a Rebeca una cartera y nosotros, Rebeca, no te la compré, espérate, mejor a cumplir años no, es que yo quiero una cartera, espérate, ¿qué sabes vos si la cartera te viene después? Entonces ella, no, es que la quiero ya, mi cartera la quiero ver antes de mi cumpleaños. Y viene Rebeca, se va a la tienda y no haya su cartera porque fue la que nosotros ya compramos para ella, y se compra una porque ella está con la idea de que quiere tener una cartera, una inferior a la que ella quería. Entonces aquí surge aquello de que viene el cumpleaños de Rebeca y nosotros, Rebeca, ¿qué hiciste? Compraste una cartera inferior y nosotros teníamos un regalo mejor para vos. Que en lugar de otras personas vienen y dicen, no se la demos, le vamos a enseñar la lección de que ella tiene que esperar porque no es al tiempo de ella, no es a la manera de ella. Yo me imagino así a Dios muchas veces, que nosotros, yo lo quiero ya, y Él, yo lo tengo, pero no es el momento, porque a veces eso pasa. Tal vez lo que queremos, tal vez lo de Génesis sí es ir a París, pero tal vez no es el momento que ella vaya. Entonces ahí entra la voluntad permisiva de Dios, que es lo que hablábamos con el ejemplo de Rebeca, que espero que hayan comprendido un poco mejor, que es como aquello de que ok, pero yo tenía algo mejor, tomarlo, hacerlo, pero mi plan, mi propósito, mi designio era algo mejor. Entonces evitemos esa parte, queremos hacerlo un poco claro más y queremos pasar a un ejemplo perfecto que quedó en la palabra de Dios. Antes queremos leer en 1 de Juan capítulo 5 verso 14, donde aquí hay una promesa para nosotros muy bonita. Quiero leérselas. 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es una promesa muy linda, es un ofertazo, más que el de cualquier compañía de esas que dan ofertas. Esta está súper mejor porque dice, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa, pero viene esta parte que probablemente la haga más difícil, conforme a su voluntad, Él nos oye.
Si nosotros le pedimos algo, Él promete responder conforme a su voluntad. Y eso es lo más bonito, ¿verdad? Cuando Él nos responde conforme a su voluntad. Es un tips que nada más queremos añadir para decirles a ustedes, cuando oremos en nuestras oraciones, siempre digámosle que sea conforme a tu voluntad, porque eso va a ser lo mejor para nuestras vidas. Como seres humanos empecemos a apartar un poco nuestra voluntad, porque nuestra voluntad humana falla, y empecemos a darle un poco más de lugar a la voluntad del Padre. Ojalá y esto lo hubiera entendido previo, lo hubiera entendido antes un hombre que narra la palabra de Dios que queremos compartir con ustedes. En Jonás, este hombre, mucho ya sabemos acerca de Jonás. Yo desde que estaba chiquitita en las escuelas dominicales me lo enseñaron, muy perfecto, me acuerdo yo cada clase y yo podría contar la historia de Jonás sin leer la Biblia. Sin embargo, queremos compartir acerca de este hombre que experimentó la voluntad de Dios y también experimentó la voluntad permisiva de Dios. Está la voluntad permisiva y está la voluntad soberana, que la voluntad soberana es su perfecta voluntad, la que Él quiere para nosotros verdaderamente. Queremos hablar acerca de Jonás. Si Jonás estuviera aquí y nos dijera, no hagan como yo, por favor. No es necesario que vayan y que un pez grande se los trae, por favor hagan la voluntad de Dios. Hay algo con este hombre en Jonás interesantísimo. Viene Dios y le dice, ok, Jonás, tienes una misión que ir a hacer. Necesito que vayas a predicar a una ciudad y vas a hablarles, porque esa ciudad estaba llena de mucha maldad, estaba multiplicado, estaba a flor de piel el pecado. Entonces le dice, tenés que irles a hablar a ellos. ¿Quería Jonás ir ahí? La voluntad de Jonás no era ir ahí. Él no quería, porque él decía, ok, voy a ir a Nínive, así se llamaba esta ciudad, voy a ir a Nínive y cuando yo llegue a Nínive les voy a hablar de Dios y bla, bla, bla. Ellos se van a arrepentir y Dios no los va a destruir. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios le había dado a Jonás era, ve y diles que los voy a destruir porque la maldad se ha multiplicado. Entonces Jonás dice, no, voy a ir. Dios va a tener misericordia de ellos y no los va a destruir. Y yo voy a quedar como el mentiroso. Y probablemente tal vez Jonás no quería esta ciudad Nínive, porque si uno ama un lugar uno va, Dios, y todavía si Dios tiene misericordia de este lugar, aún más mejor para el predicador. O sea, hay un predicador que no quería que esa ciudad se salvara. Entonces la voluntad de Jonás no era la voluntad de Dios. Jonás no quería ir ahí. No quiso, él hizo hasta lo imposible por no hacerlo. Y dice, bueno, aquí hay algo, aquí hay un plan B. Yo me voy a pegar la abierta, yo no les voy a hacer caso, me están mandando a Nínive, pero yo no voy a ir a Nínive. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Se fue, o sea, totalmente desobedeció. Fue como que, digamos, Dios me haya mandado a Managua y yo busqué el lado norte. Totalmente. Así fue, porque él se fue para Nínive. Totalmente, él quería ir a Tarsis. Y él desobedeció, la verdad que quiso hacer su voluntad. Así es. Compró boleto. Hizo lo de la Génesis. Sí, compró boleto, hizo todo, al saber que Dios le había mandado a encomendarle algo, y él no quería, hizo su voluntad y se montó. Digo, no, yo no voy a ir, como decía Rebeca, a Managua, yo me voy a ir al norte, irme a perder. Literal lo hizo, o sea, se fue, pero podemos ver que él quería hacer su voluntad, pero los planes de Dios son otros. Así es interesante porque le dice Dios, tenés que ir a Nínive, y él se fue a Tarsis, algo totalmente opuesto. Es como San Rafael del Norte y San Rafael del Sur, son lo contrario, y viene y como que si lo mandara al norte y él se fue al sur y dice, yo me voy a ir lo más lejos. Ahí entra la voluntad humana de Jonás. Él dice, ok, yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero prefiero seguir mi voluntad, y se fue a Tarsis. Él se fue buscando ese lado, pero ni siquiera llegó a Tarsis, porque cuando hemos sido marcados por Dios, cuando hay un diseño, cuando hay un propósito o un designio del cielo, pues lamentablemente no va a haber ni pez grande que lo impida, ni tormenta, ni nada. Más bien nos van a acercar hacia nuestro propósito. Y esto fue lo que le pasó a Jonás. Es una historia muy interesante que queremos seguir avanzando en ella.
Jonás ni siquiera llegó a Tarsis. ¿Qué pasó que le impidió a Jonás llegar a su destino o al destino que su voluntad terrenal lo movía a ir? Ahí fue cuando Dios dijo, no, vas a hacer lo que yo diga, y sucedió que apareció un gran pez. Es cuando Dios tiene esos as bajo la manga y dice, ¿estás haciendo eso? Bueno, entonces yo voy a mandar un gran pez así y no vas a hacer tu voluntad, siempre vas a hacer. Y podemos ver que él, ¿qué es lo que hizo? Se fue a dormir, se fue a descansar. Dijo, Porque yo había me una voy. gran tormenta. Sí, voy, pero lo que no sabía el plan perfecto de Dios, así es. que iban a echar suerte entre ellos y pum, le cayó. Eso no fue, ay, que de suerte le cayó a él, no. Era algo que Dios ya tenía planeado. Así es Si totalmente. hablamos de la voluntad humana, Dios permite que hagamos eso. Pero Él nos deja correr. En el camino ahí está el proceso, ahí va a estar la lección Así que el ser es. humano después regresa, es cierto, Padre, hice lo que yo quería hacer y me fue mal. Ahora vengo y voy a hacer lo que tú me digas. Él siempre va a tratar de hacer el plan B con el propósito de siempre encaminarte al plan A de él. Así es, él nos deja correr, él debe decir, ok, voy a ver hasta dónde llega Jonás, a ver qué le pasa, y nos deja avanzar, a ver hasta dónde llegamos. Dios sabe hasta dónde puede llegar hasta dónde puede ser el humano tan astuto, porque sí, somos muchas veces astutos, tan así que él prepara un plan B. Tan así que él tiene un plan debajo de la manga, y pues a veces tiene que preparar no solo el B, sino el C, D, E, F, por si acaso no funciona el B. Todo el abecedario lo tiene que planear por si acaso nosotros no funcionamos, si acaso queremos hacernos ahí los desentendidos. Lo mismo pasó con Moisés, otras veces hemos compartido. Le dice a Dios, mi voluntad es que tú vayas, hables con el faraón, y él, soy tartamudo, pero es que yo voy a poner la palabra sobre tu boca, soy tímido, pues vas a ir con Aarón. Entonces él siempre tenía con Moisés hecho andar como unas 4 letras de planes para demostrarle y acercarlo a la voluntad de él. Mientras esto pasa, que echan la suerte sobre Jonás, entonces yo me imagino a Jonás diciendo, ay Dios mío, en las que me metí. Y aquí es donde podemos ver esa parte en la palabra de Dios en Salmos, donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde, decía el salmista, huiré de tu presencia? Y viene a mi memoria esa parte de que nosotros muchas veces buscamos huir, buscamos alejarnos, buscamos otras opciones y tratamos con nuestra voluntad acercarnos a otras cosas que lamentablemente pues nos están alejando de nuestro propósito. Muchas veces decimos, no, aquí en Nicaragua mejor me voy a ir para Costa Rica, tal vez allá sí funciona, aquí en todos lados escucho de Dios, me voy a desenfocar, me voy para Panamá, me voy para este lado, y empezamos a mencionar lugares, pero donde tú vayas, hasta ahí está el Espíritu Santo de Dios. Donde sea que tú vayas, que tú te vayas a meter a un submarino debajo del océano, ahí está la presencia de Dios. Y pues si no, pregúnteselo a Jonás, porque Jonás hasta dentro de un pez ahí fue alcanzado él. Y esta parte cobra lugar, cobra derecho, donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si tú estás desorientado y tú dices, mejor me voy a ir para tal lugar, aquí no me va bien nada, mejor me voy a ir porque Dios mucho me está llamando, porque muchas veces somos conscientes y decimos, ay Dios, Él quiere que me comprometa con Él, pero yo no quiero compromiso. Donde tú vayas, hasta ahí va a estar, porque no podemos huir de su presencia. Fuimos creados para estar cerca de Él. Por eso es que cuando nos alejamos de Él, no hay nada que nos pueda llenar, porque usted y yo fuimos creados para estar cerca de Él, y solo cerca de Él somos completos y llenos. Jonás, estando aquí, la tormenta y la suerte, y bueno, lo tumban allá, y sale el gran pez, que pues aquí podemos ver cómo hasta estos animales son instrumentos de Dios, ¿verdad? Porque si hubiera caído en un pez equivocado, Jonás no existiera, porque se lo hubiera comido inmediatamente. Sin embargo, pues hasta ahí obedeció, y le haber dicho, solo trágatelo ballena, solo trágatelo pez, no te lo comas. Entonces viene y entra esta parte, y ahí pasó, no fue un día, no fue una hora que Jonás pasó en el vientre de este gran pez.
No sabemos si es ballena, no sabemos si es un tiburón, no sabemos qué tipo, pero la palabra de Dios dice un gran pez. Y pasó, no 1 hora, no horas, sino que pasó 3 días en el vientre de ese gran pez. Ahí fue un de Jonás, ay Dios mío, ¿ahora qué hago? Y fue ahí donde él empezó a orar, que en el capítulo 2 nosotros podemos leer cómo Jonás, lleno de angustia, invocaba el nombre de Dios. Decía, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Esto él lo estaba viviendo. Dice, y me rodeó la corriente. Tus ondas, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Esta parte es una parte larga donde Jonás está como arrepentido diciendo, ok, yo sé que la canté, pero por favor sácame de este pez. Que eso que a veces nos agarra a nosotros cuando desobedecimos la voluntad de Dios y llegamos, ok, me lo dijiste, yo sé que fallé, yo sé que no lo hice bien, pero sácame de esta. Dame otra oportunidad. En la otra sí voy a hacer tu voluntad, ¿verdad? En la otra sí te voy a escuchar, sí voy a escuchar lo que me digan mis padres, sí voy a escuchar lo que me digan mis pastores, en la otra sí. Entonces, solo dentro del pez fue que Jonás pudo invocar a Dios y le dice, ok, he fallado, estoy dentro de este gran pez. Ahora sí, por la buena sí le dice. Por favor, aquí voy, dice el verso 10, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jehová mandó al pez, o sea, él le ordenó y dice que el pez vomitó en tierra. Podemos ver que sirvió como un transportador. Claro. Después que se lo tragó, Sí. lo fue a tirar a tierra. Que justamente, perfectamente lo vomitó en tierra. Y no lo tiró en otro lado. Vemos que la voluntad de Dios nunca cambia. Así es. Decimos que Dios va a usar todo el abecedario si es posible, pero Dios va a hacer que la persona llegue a la voluntad cuando es de Dios. A la primera A la voluntad. primera. Sí, a veces Dios también nos hace un llamado de atención por circunstancias, por problemas, pero siempre para que su plan, su propósito siempre se cumpla. Siempre es lindo porque Él juega con las piezas para que todas esas piezas nos lleven hacia Él. Pero es muy, pero muy interesante ver esta parte de cómo viene y le dice, lo vomitó en tierra. Y viene, y pues ya vino Jonás y fue a predicar a Nínive. Efectivamente, amados televidentes, fue a Nínive, ayunó, oró, pidió perdón y Dios tuvo misericordia y no destruyó a Nínive. Y aquí viene Jonás otra vez y le dice, te lo dije, en el versículo 4, verso 2, y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Y aquí hay una parte donde este hombre le dice, ya viste, esta no era mi voluntad porque yo sabía que ibas a salir con otra cosa. Entonces viene Dios y le responde a Jonás, Jehová le dijo, el verso 4, ¿haces tú bien en enojarte? Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, estas respuestas que de Dios llegan justo a tiempo, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová,
tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Viene Dios y como que si le da a Jonás ¿qué te pasa? Así como tú te enojaste porque esta calabacera te ayudó en una noche, o te sostuvo, te dio sombra y te sació ese malestar que tenías, ¿por qué yo no voy a tener misericordia de una ciudad donde hay miles de personas, de animales, de los cuales yo tengo que tener misericordia? Entonces, aparte que Él nos guía a hacer su voluntad, al final del camino Él nos hace entender su voluntad. Hay algo que es complicado entender en esta tierra, es cierto, la voluntad de Dios a veces nos cuesta entenderla, pero cuando Él nos hace obedecer su voluntad, llega un momento donde Él nos hace y nos dice, ok, ¿sabes por qué esta era mi voluntad? Porque esto te libré, porque esto te hubiera pasado, porque esto tenía mejor para ti. Aquí Jonás se había enojado luego y dice, y tuviste misericordia, y empezó, y Dios usó una estrategia y usó la calabacera para que Jonás pudiera pasar la noche, y él se enojó cuando la calabacera se secó y le dice, ¿cómo va a haber enojo en mí por destruir una ciudad? Yo no puedo destruir una ciudad. Al final del camino Él nos hace entender su voluntad. Él nos, con manzanita o con calabaceritas, pero Él nos explica. Ahí se pone de nuestro nivel. Es algo lindo porque Dios llega hasta nuestro nivel. Si te tiene que hacer chiquitito de nuestro tamaño para hacernos explicar, Él lo hace para hacernos entender a nosotros cuál es su voluntad. En cierta ocasión le decía a Pedro, ¿me amas, Pedro? Y le decía Pedro, sí, Señor, yo te quiero. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te quiero. ¿Me amas, Pedro? Sí, yo te quiero. Apacienta mi oveja. Entonces viene una parte y le dice, ¿me quieres, Pedro? Entonces, sí, Señor, yo te quiero. Él sabía que Pedro no iba a llegar hasta ese nivel de decirle te amo, pero viene y Él se baja a ese nivel a tal punto de hacerlo sentir amado. Y esto pasa con nosotros. Él nos direcciona hacia hacer su voluntad y luego nos hace entender su voluntad. Este final de Jonás no pudo terminar enojado. Jonás no tenía por qué terminar enojado por haber hecho la voluntad de Dios. Por eso es que Dios lo hizo perfecto y dice, yo no voy a hacer que termine enojado, yo te voy a hacer entender por qué no destruí a este pueblo. Entonces Dios nos hace, ¿verdad? De una o de otra manera, Él junta todo para que nosotros entendamos cuál es su voluntad. Otra pregunta que surge, ¿en qué debo pedir la voluntad de Dios? Puede ser en tus estudios. Eso sucedía a mí a inicio de año. Yo ya estoy en quinto año, ya estoy por finalizar esa etapa, y resulta que desde inicio de año yo me planteé eso, de que yo le debo de pedir la dirección a Dios, de cuál es el propósito o en qué carrera yo me puedo desempeñar, porque en mí está claro que como la Biblia lo dice, mis pensamientos no son sus pensamientos y la voluntad de Dios siempre va a ser mejor. Ya estoy por finalizar mi año y desde inicio siempre ha sido mi oración, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Cuál es eso que tú tienes predestinado para mí? Yo estoy aquí dispuesta a hacer tu voluntad. Así es. Los estudios es una área donde nosotros tenemos que pedir la voluntad de Dios. ¿Por qué le tenemos que pedir la voluntad a Dios en nuestros estudios? Es una pregunta muy interesante porque hay muchas personas que ya tienen una carrera hecha y nunca le pidieron la voluntad de Dios y pudieron terminar su carrera. ¿Por qué se la tengo que pedir la voluntad de Dios aún en mis estudios? Si esa es una decisión personal, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera con mis estudios. Porque conforme a tu voluntad va a lograr una vida exitosa. Y sí podemos ver de que en una ocasión comentábamos y decíamos, y entonces hay muchas personas que no conocen a Dios, pero son muy exitosas. ¿Qué pasa con ellos? Y que muchos televidentes pueden decir, sí, pero o sea, yo vivo una carrera, o sea, me va bien, hasta tengo un trabajo ya casi, y yo, o sea, me va súper bien. Pero la verdad es que siempre van a tener ese vacío que no lo van a poder llenar ni porque sean el mejor arquitecto, el mejor doctor, el mejor abogado, no.
y con la voluntad de Dios, Él te va a ayudar a tener pasión para esa carrera. Y no te vas a cansar fácil, siempre Él te va a traer motivación, siempre te va a traer pasión, a aprender más, a desarrollarte más en esa carrera. Y va a ser un éxito general, un éxito emocional, un éxito físicamente, en tus logros, en todo. No creas de que solo va a ser éxito en tu carrera, no, sino que también vas a vivir una vida plena, tranquila. Así es. Totalmente. También incluso podemos ver que en casos de matrimonios que pueden tener un matrimonio donde no les falte de nada, pero siempre van a haber algo que los va a atormentar, como el licor, la fiesta. Pueden tener de todo, pero Dios, si no está Dios en ese hogar, en ese matrimonio, siempre van a ir a pique, bajando, cayendo, hasta que lleguen a extremos que Satanás va a acabar con la vida del matrimonio, incluso cuando hay hijos de por medio, que también ellos van a sufrir mucho. Donde Dios busca siempre que ellos busquen de Él, pero si esas personas no buscan de Dios, pueden también terminar mal. Por eso ahí es donde vemos que Dios amaba al pueblo de Nínive y Jonás no quería eso. Dios hace con todas las personas del mundo, Dios tiene un gran amor y saben que buscando la voluntad de Dios vamos a llegar a la meta que Él siempre tiene para con nosotros. Pero hay personas que pueden llegar a ser exitosas, pueden tener títulos, como decían mis compañeros, títulos, posgrados, pueden tener doctorado y de todo, pero si Dios primeramente no está en un corazón, en un hogar, siempre va a haber de todo, donde Satanás va a estar acechando, va a estar rodeando tu hogar, va a estar dentro de todo, y Satanás paga mal al que le sirve bien. Así es, ni más ni menos. También avanzando, otra área donde yo tengo que pedir la voluntad de Dios es en mi vida sentimental, emocional. Por ejemplo, nosotros aquí solo tenemos a una persona comprometida y felizmente casado. Pues de aquí los demás estamos esperando la voluntad de Dios, esperando el tiempo de Dios. Y, por ejemplo, nosotros, nuestras oraciones tienen que ser en pro a la persona que Dios tiene para nosotros. Nuestras oraciones tienen que ser en pro a mi matrimonio, a mi familia, orar por mi generación. ¿Y por qué orar por el matrimonio, la Génesis, si todavía está pequeña, no ha terminado la universidad? Todavía Isaí le falta para salir de secundaria un poco. ¿Por qué orar si podemos darle esas energías a otra cosa? Pues simplemente para evitar llantos, ¿verdad? En el futuro. Para evitar fracasos en mi caso, fracaso con mi pareja, con mi esposa. Entonces, evitar eso. Tenemos que tener la voluntad de Dios en nuestra vida. Decir, Señor, Tú eres nuestra voluntad en nuestro matrimonio, para que los hijos que vienen con nosotros creciendo también agarren de la voluntad del Padre. Sí, porque es necesario en nuestras vidas, es muy necesario. Totalmente. Y aparte de que cuando la persona que llega a tu vida es la voluntad de Dios, creo que te va a acercar a Dios. No te va a alejar de Él, más bien te va a acercar y va a ser una ayuda idónea, no demonia, decían ahí. No va a ser demonia, no, te va a ayudar a construir un buen hogar, a construir un buen matrimonio, y siempre van a buscar siempre la dirección y la voluntad tan perfecta de Dios. Así es. Ya, por ejemplo, Milton, nosotros estamos hablando en sentido de orar por el matrimonio, por el futuro que viene para nosotros. Pero, por ejemplo, también para los casados, para las personas que ya tomaron esa muy seria decisión, ellos tienen que orar pidiéndole la voluntad de Dios en sus matrimonios. Milton ora pidiéndole la voluntad de Dios en su matrimonio, para siempre pensar como Dios piensa, actuar como Dios piensa. ¿Por qué? Porque ellos están casados y ahora pues ellos se enfrentan a otro nivel de problemas matrimoniales, a diferentes cosas que se vengan. Ya tienen una bebé, entonces orar siempre en ese sentido, porque ya ellos, aunque sean una familia, ellos necesitan la voluntad de Dios. Entonces, en esa área de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, orar siempre pidiendo la voluntad de Dios. Otro punto que lo podemos tomar como la conclusión: para todas mis decisiones yo debo de pedir la voluntad de Dios. Hay algo que se ha venido metiendo, lo cual queremos dejar claro aquí, y es de que ahora se dice
no dejen que la religión esté arruinando sus vidas. No dejen que la religión les esté impidiendo casarse con la persona, estar con la persona que ustedes aman. No dejen que la religión les impida estudiar lo que ustedes quieran estudiar. Pues ahora venimos y te decimos, haz la voluntad de Dios en tu vida en todo. Haz la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida. No es como que sí, ok, yo le pido la voluntad de Dios, yo pido la voluntad de Dios en mis amistades, pero mi esposo lo voy a decir yo. O yo voy a pedirle la voluntad de Dios en mi matrimonio, en mi futuro, en mi familia, pero mi trabajo voy a decidir yo. No, nosotros tenemos que pedir la voluntad de Dios en todo, absolutamente todo, en las decisiones que me voy a tomar. Y nosotros diario tomamos decisiones. Hoy nos levantamos, ¿qué zapato me voy a poner? ¿Y qué vestido me voy a poner? ¿Y qué pantalón me voy a poner? ¿Y qué camisa? Diario nosotros tomamos decisiones. Que todas esas decisiones que tomemos sean la voluntad de Dios. Surge otra pregunta, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Cambiando nuestra manera de pensar, Sí. definitivamente, porque si estamos con esa mentalidad muy conformista, realmente no vamos a llegar a nada. O sea, yo me quedo con eso y tengo que cambiar mi pensamiento para Así es. tener la voluntad de Dios a favor mío. Al saber que si yo tengo la voluntad de Dios, todo va a ser mejor. Y acercándome a Él sobre todo, porque cuando lo tenemos a Él, vamos a saber caminar conforme a la voluntad de Él, porque todo a nuestro alrededor va a ser conforme a la voluntad de Él, porque algo que hay que recalcar es que cuando estamos en Él, Él siempre va a traer a nuestra vida y siempre va a traer a nuestros corazones cuál es su voluntad. Y sobre todo, ante todo, vamos a ponerlo a Él y vamos a decirle, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y siempre que tomemos una decisión o cómo conocer tu voluntad. Hoy en la mañana compartían una palabra bien bonita y decían, qué bonito sería tener un amigo que venga del futuro. Lindo, Y sí. así es Dios. Entonces siempre va a ser nuestra prioridad la voluntad de Dios y siempre vamos a preguntarle a Él. Así es, sobre todo es estar cerca de Él, ¿verdad? Porque si yo soy amiga de Justin, yo voy a saber qué es lo que a él le gusta y qué es lo que a él no le gusta. Entonces se me va a hacer fácil saber cuál es la voluntad de Justin. Por ejemplo, yo sé cuál es su comida favorita porque yo estoy cerca de él, porque estudiamos juntos, ejemplo, porque vamos a la iglesia juntos. Entonces yo sé lo que Justin quiere. Entonces es acercándome a él como yo voy a conocer qué él quiere para mí. También iba a decir, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? También hay que pensar como Dios, como Cristo. Así es, cambiando Porque nuestra manera de pensar. Cuando nosotros estamos dispuestos a querer algo y decimos, esto es para mí, esto me conviene, entonces donde hay un tiempo que nunca pasa nada y digo yo, entonces me pongo a pensar, bueno, Dios tal vez no me da esto porque tal vez no es para mí esto, no me conviene en esta área, me puede afectar en esto, me aleja más de Dios. No simplemente noviazgo, también en un trabajo te aleja de Así Dios. es. Las amistades, Padre Dios, yo quiero llegar a un nivel donde me pueda juntar con este tipo de personas solo por tener un buen teléfono, tener algo que siempre, si Dios no te da algo bueno que uno quiere, que piensa que es bueno para nosotros, es porque no es de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que ponernos en la mente de Dios, que decir, eso no es para, eso es lo que yo no tengo para tu vida, eso te puede alejar de mí. Entonces, bueno, haz lo que vos quieras, ahí cuando también se viene la voluntad permisiva que Dios te dice. Sí, pensar como Dios, porque a veces sucede que nosotros conocemos a una persona y ya sos mi amiga, pero realmente nosotros debemos de analizar a esa persona, si es una persona que nos acerca a Dios, que nos acerca a nuestros sueños, que también nos ayuda a crecer, y ahí es cuando comenzamos a pensar como Dios, porque si nos topamos con una persona que nos acerque a lo bueno, realmente sí, juntémonos, seamos amigos, pero si lo contrario, que nos lleve a fiesta, que nos lleve a vicios, realmente Dios inmediatamente tomándose con una persona así se alejaría realmente. Totalmente, tenemos que tomar en cuenta el versículo con el cual empezamos a leer que decía, no se conformen a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformen, cambien, renueven su manera de pensar, decía
Pablo, inspirado en el Espíritu Santo de Dios, y cuando dice no se conformen a este siglo, aborrezcan todo lo que este siglo, todo lo que las modas, todo lo que actualmente se ofrecen. Y la última parte, ¿cuáles son los beneficios de hacer la voluntad de Dios? O sea, me están diciendo que deje de hacer, que renuncie a lo que yo quiero. Es como que si no, pero esta es la chica de mis sueños, dice un muchacho, esta es la muchacha que yo quiero para mí, con la que yo me miro casado y que no sé qué, y Dios dice que esa no es su voluntad. Entonces, ¿cuál es el beneficio? O tal vez digo yo, no, pero ese es el trabajo de mis sueños, y entonces, pero yo sé que no es la voluntad de Él, porque la voluntad de Él es todo aquello que nos va a acercar a Él, la voluntad de Dios. Lo que no es la voluntad de Dios es lo que nos va a alejar de Él. Entonces, cuando yo detecto algo que me aleja de Él, eso no es su voluntad. Pero ¿qué gano yo con hacer la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios tiene muchas restricciones, si la voluntad tiene mucho de no hagas, ahí no, aquí no, tampoco allá, no, esta persona no, no es el momento, mañana, ahora no, en este lugar no. No, y no. Entonces, ¿qué gano yo? Pues hay uno que pienso que es la parte que puede convencernos, porque conecta con una parte que Rebeca decía. Marcos capítulo 3, verso 31. Isaíli, si lo lee, por favor. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió, diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí que mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Él dice, había estaba la multitud, él estaba enseñando a la multitud, y viene y le dicen los discípulos: oye, ahí está tu madre y tus hermanos. Jesús tenía hermanos terrenalmente, entonces viene y le dice: ahí están, te están buscando. Y viene y le dice Jesús: ¿quiénes? Aquí están mis hermanos. Sus hermanos eran los que estaban adentro con él, a los cuales él les estaba explicando y hablando de la palabra de Dios. Y afuera estaban sus hermanos y su madre terrenalmente. Y le dice: no, le dice, ahí no pueden estar mis hermanos están aquí, le dice. Porque mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Esos son mis hermanos, mi madre le decía, esos son los que hacen la voluntad de Dios. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, pasamos a ser íntimos de Dios. Pasamos a ser parte de su familia. Yo con mi familia comparto cosas que no voy a compartir con un compañero de clase, por ejemplo, con un desconocido. Yo no voy a compartir las cosas que yo comparto con mi familia, porque somos íntimos, somos personas cercanas. Entonces esto pasa cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, somos íntimos de Jesús. Y qué lindo es ser íntimo de Jesús, porque Él lo conoce todo, Él viene del futuro, Él conoce lo que va a pasar mañana, y Él es el que va a estar presto para advertirnos, y sobre todo nos va a dar esos beneficios que tanto deseamos, como felicidad, como paz, como amor, como gozo. Todas esas cosas que terrenalmente nadie en este mundo podría darnos, solo Él nos puede dar. Esos son poco y generalmente de tantos beneficios que Dios puede dar a nuestra vida. Hoy no nos resta nada más que decirte, si estás desorientado, si has estado confundido, hoy trae Dios una palabra a tu vida y hoy te dice: mis íntimos son los que hacen mi voluntad. Y qué lindo es ser íntimo de Dios. Él disipa la confusión, Él disipa la preocupación cuando andamos desorientados. Cuando somos íntimos de Él, Él nos revela las cosas que nada ni nadie nos puede revelar. Hoy queremos orar por ti, y si tú dices: yo quiero que Jesús entre a mi corazón, yo quiero ser íntimo de Jesús, yo quiero reconocerlo, yo quiero hacer su voluntad, yo quiero conocer cuál es su voluntad. Repite esta oración después de mí, donde tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y de igual manera, si tú ya aceptaste algún día y te has apartado, es reconocerlo. Ahora te corresponde a ti reconocerlo como tu único Salvador personal, y obviamente pedirle perdón para que Él sea una vez más renovándote y trayendo, revelándote su voluntad en tu vida. Vamos a orar. Los muchachos junto a mí vamos a estar orando por ti. Si tú deseas
aceptar a Jesús, por favor repite esta oración después de mí. Señor Jesús, hoy en esta noche he escuchado tu palabra. Oro para que entres a mi corazón. Perdona todos mis pecados. Borra todas mis maldades, mis rebeliones. Hoy me arrepiento de todo corazón y hoy quiero ser tu hijo. Hoy quiero ser tu hija. Te acepto, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón. Borra mi nombre del libro de la muerte e inscríbelo en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, y revélame tu voluntad. Hoy reconcilio mi vida contigo. Ayúdame a ser un hijo de verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración junto a nosotros, eres bienvenido a la familia de Cristo. Te esperamos. Sería de una gran bendición saber que mediante este medio tú has recibido una palabra de salvación, tú has aceptado y créeme, es la mejor decisión que has podido tomar. Puedes visitarnos los días martes, viernes y sábado en este lugar a las 6 de la tarde. Tenemos tiempo de culto. Los días domingo a las 9:30 de la mañana hay iglesia infantil para los niños de todas las edades, puedes mandarlo. Hay maestros capacitados para enseñar a nuestros niños, a instruirlos en la palabra de Dios. Y por la tarde, a las 4:30 de la tarde, un tiempo junto una vez más en este lugar. También queremos invitarles a una actividad juvenil que tenemos sábado 19 de octubre, una película cristiana en nuestra iglesia. Queremos compartir mediante una película para que nuestra fe se aumente, para que podamos aprender. Hay muchas dudas que tienes, van a ser contestadas, muchas preguntas que tienes se te van a responder. Así que ven, la entrada es totalmente gratis. Vamos a tener un tiempo donde tú recibas la palabra de Dios de una manera diferente mediante una película. Vamos a tener también alimentos donde tú puedas adquirir a precios totalmente accesibles, y todo esto es pro nuestra iglesia y el ministerio juvenil. Eres bienvenido, gracias por sintonizarnos. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Ministerio Juvenil Nueva Vida. Envíennos mensajes, por ahí vamos a abrir un espacio para mandarles saludos. Si desean que oremos por ustedes, también está ese espacio abierto. Estamos en Facebook como Ministerio Juvenil Nueva Vida. Gracias y hasta la próxima. Dios les bendiga. Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti?